Muy buenas. Quiero comentarles algunas cositas con respecto a hacer una presentación en PowerPoint o en cualquier otro presentador. Algunos aspectos que hay que tomar en cuenta para que la presentación quede bien. A veces nos da, por ejemplo, por meterle mucho texto a la presentación como si fuera un documento de Word. O, por ejemplo, las animaciones que se ponen y ese tipo de cosas pueden afear un poco la presentación. Entonces quería irles poco a poco mencionando algunos detalles de cómo realizar una buena presentación. Bueno, lo primero es que normalmente las presentaciones se hacen para exponérselas a un público. Por lo tanto, lo más importante es lo que la persona dice. No es que la presentación tiene que decir todo, sino que el expositor utiliza la presentación como una guía para ayudarse y poder entonces explicar un tema. Entonces, la presentación no es tan importante como lo que dice la persona, lo que quiere decir que usted no tiene que recargarla tanto con información. Entonces, ojalá que la presentación sea simple y usted antes de hacerla, usted debe ponerse en los zapatos del que la va a escuchar y pensar, esto que estoy poniendo es entretenido, esto le va a ayudar en algo, o esto que estoy diciendo es muy aburrido. Entonces usted se pone en los zapatos de la otra persona para ver qué cosas estás poniendo que no son entretenidas, que no le van a servir de nada, que es puro bla bla bla, y dejar solo lo más importante. Entonces, ¿qué le gustaría que ellos aprendieran? ¿Qué es lo que ellos quieren escuchar? ¿Y cuál es el verdadero propósito de la charla? Entonces, no la recargue mucho de texto y no coloque sonidos o movimientos innecesarios. Otra cosa es el tamaño de la letra. El tamaño de la letra debe andar 28, 30, 32, una cosa así en cuanto a texto. Ya en la parte de títulos, ahí sí puede subir dependiendo de qué tanto quiere resaltar usted. Pero entonces no coloquen tamaños de letra como decir tamaño 14 como lo hacíamos en Word, tamaño 18. No, tienen que ser tamaños grandes de letra. Y no agregue más de la cuenta de texto. Por ejemplo, bueno, todavía aquí más bien ya casi que me pasé, porque tienen que ser unas 6 líneas de texto. Bueno, no están tan recargadas en el sentido que no van de lado a lado, pero aún así todavía se podría resumir más. La cuestión es que usted puede, lo que no te cabe en una diapositiva, haces otra, que al fin y al cabo nadie se las, nadie se las vende, son gratis. Entonces no se exageren metiéndole mucho texto a las diapositivas. Es importante hacer una breve exposición del tema al inicio, explicar en qué consiste la presentación, cómo va a iniciar, qué temas voy a desarrollar, eh, qué es lo que quiero que se lleven y cómo se va a ir ejecutando la presentación, si me pueden hacer preguntas sobre cada tema o si mejor las hacen al final, ese tipo de cosas las defines al inicio. Una de las cosas que se pide es no utilizar estas plantillas que ya están muy quemadas, que todo el mundo conoce, que todo el mundo ha usado, sino que ser un poquito más novedoso, sino que crear usted su propio fondo, pues con clic derecho cambiarle formato al fondo y crear un fondo usted mismo, puede agregar formas, figuras, cosas que encuentres en internet para darle forma y no necesariamente tienes que usar una de esas plantillas. ¿Por qué? Son bonitas, pero ya están muy quemadas y todo el mundo las conoce. Y la idea es que sea lo más original posible. Lo visual es muy importante, como las imágenes, gráficos y cosas que usted pueda traer para que las personas se enfoquen bien. Por ejemplo, esta imagen es una imagen de algo bonito, pero tiene un problema. Tiene muy mala resolución. Entonces tengan cuidado a la hora de meter imágenes que no sean imágenes con mala resolución. Observen, por ejemplo, que esta misma, ok, que esta es esa misma, pero esta sí tiene buena resolución. Si yo lo vamos a hacerlo grande para que, ¿ves? Se ve bonita la imagen. En cambio vamos a ver la otra, hacerla grande. ¿Ves? Se ve toda pasca, entonces, y pixeleada. Entonces es importante que las imágenes y las cosas que pongan sean bonitas. Esta imagen tiene el mismo problema. Es de las cataratas del Iguazú, que es un lugar bellísimo, pero con una imagen así distorsionada, pues no se aprecia realmente como debe ser. Y así podríamos seguir
Ve qué bonita esta. Qué diferencia. Una simple calidad de la imagen hace la diferencia. Y así podríamos enumerar otros ejemplos. A la hora de exponer hay que ser entretenido, no hay que ser muy aburrido, no hay que dedicarse a leer. A veces cuando estamos en una exposición de pronto llega alguien y empieza a leer y pasa una y lee y pasa la otra y lee. Y solo hay una cosa peor que alguien que lee y es alguien que tras de que lee mal. Entonces traten de no leer, sino que sea una pequeña guía nada más, que usted con solo ver el tema aquí, como usted fue el que desarrolló su presentación, usted dice, aquí tengo que hablar de esto, tengo que hablar de lo otro, sin tener que leer tanto, ¿ya? Ojalá contar anécdotas, ojalá hacer como que todo el mundo se identifique con lo que usted está diciendo, porque está hablando de cosas que a usted le han pasado, cosas que usted ha visto. Bien, otra cosa es interactuar con el público. No hacer como que solo usted habla y habla y habla, sino darles la posibilidad de que usted les pregunta, de que ellos participan, siempre con un control, siempre manteniendo usted el control, ¿verdad? Que no sea que se abusan preguntando y el tiempo que usted tenía establecido, pues se le fue. Como le decía, lo visual es importante, entonces ojo con los colores que ponen. Vea, por ejemplo, una diapositiva así, es demasiado chocante. Voy a ponerlo en grande, en toquecito. Los efectos, por ejemplo, cuando ponen este tipo de efectos, fatal. Esos efectos así no ayudan en nada. Otra cosa, el título sale primero y después el texto, no al revés. Ni este tipo de efectos tampoco. Eso es muy grosero para la vista. Y si hablas mucho y no haces participar al público, terminan así. La idea es que estén así como interesados y ojalá hasta tomando apuntes porque les pareció muy importante. Recuerde que las presentaciones más eficaces son las que tienen cosas simples, gráficos sencillos, pero que usted a simple vista, con solo verlos, ya usted captó. Que no tiene que hacer un esfuerzo muy grande para poder entender lo que le están proyectando. Por ejemplo, una tabla así costaría demasiado a simple vista que alguien entienda. Entonces, mejor resumirlo en gráficos sencillos y pequeños. En las diapositivas que incluya, en realidad, solo cifras y datos que usted tal vez sea un poco difícil de recordar y entonces usted las tiene ahí como para acordarse. O por ejemplo, digamos, de una frase o una guía para usted leerla y ahí reforzarla y hacer más grande el tema sin necesidad de que todo esté escrito en la diapositiva. Como les decía, evitar la lectura literal, solo leer, leer y leer. Digamos, usted empieza una presentación que es de 20 diapositivas. Si usted lee la primera, lea la segunda y cuando lee la tercera, todas las personas que están ahí van a perder completamente la atención. Ya nadie te va a poner atención. ¿Por qué? Porque usted no está demostrando conocimiento. Usted solamente está leyendo y a ellos no les interesa que usted les lea. A ellos les interesa que usted les demuestre conocimiento del tema. Entonces, prohibido leer. Y esos complementos que usted le da a la idea, cuando usted lee la idea y la refuerza, que realmente sea que está reforzando la idea, que no simplemente sea que la está repitiendo. Que a veces pasa que también leen y repiten como para decir, también dije algo, sí, pero lo que dijo fue una repetición de lo que ya habías leído, entonces no tiene gracia. Los colores, las imágenes, todo eso ayuda un montón. Entonces, muchas cosas que debemos tener en cuenta son, por ejemplo, el tamaño de la letra, los colores, las animaciones. Aquí cuando lleguen a la parte de animaciones, aquí, vamos a ver, digamos que yo toco una figura y vengo aquí a animaciones. Hay muchos tipos de animaciones, muchos, acá, efectos, no todos se deben de usar. Hay unos que son muy llamativos y no deberíamos de usarlos en algo formal. Solo los sencillos, algo sutil, algo suavecito. Lo mismo cuando lleguen a las transiciones. Las transiciones son al pasar de una diapositiva a otra, el efecto que hace. Hay montones de efectos y hay unos muy llamativos, pero en realidad son como poco serios, digamos, por decirlo de alguna manera. Tengan mucho cuidado con eso. Igual en aspectos como los sonidos que se pueden agregar también. También creo que en realidad los sonidos cero. Yo no usaría sonidos prácticamente para nada en una presentación. ¿Qué más? Algunos aspectos más que podríamos tomar en cuenta.
Ojalá también nunca hacer una presentación muy grande. Esta tiene 23 diapositivas. Bueno, no me llevé hablando de ellas tanto rato, pero nunca haga una presentación tan grande que desde que usted la proyecta de una vez sus compañeros o las personas que están ahí dicen, ven donde dice una de 50. Dice, uy, no, 55 diapositivas. Qué bostezo. No, no, la presentación no puede ser tan grande. Y como le digo, sea bien entretenido y trate de que usted sea el que le da vida a esa presentación y no precisamente esto. La presentación te pone en atención al inicio más o menos qué colores usaste, pero después de ahí ya la presentación pierde la importancia y lo importante es lo que usted realmente dice. Entonces, no me pasen también de mucho texto, casi que esta se me abusó un poquito de texto, es menos que eso, 6 líneas lo más de texto para que lo tomen en cuenta en las prestaciones que hagan, porque ya vi algunas tareas y vi que se pasaron, le metieron 2 columnas de texto aquí, pero saturadísimas de texto, y no, eso se ve muy feo. Bueno, espero que les sirva de algo esto que les mencioné, y cuando tengan dudas sobre otra cosa me dicen para hacerles otro video.